Abróchate el cinturón que nos preparamos para despegar. Próxima estación, Neptune Time. Un lugar donde las limitaciones se transforman en oportunidades. Bienvenido. Aprovechando el mes Virgo, quiero hablarles del trabajo de la araña, del trabajo de hormiguita, de eso que no vemos en la vida de los demás e incluso pecamos por impacientarnos con nuestro propio proceso, por no valorar estas pequeñas acciones que nos llevan a materializar una gran telaraña o un gran hormiguero. Quiero hablar de la practicidad y el perfeccionismo, de esta delgada línea que hay entre soy práctico pero me vuelvo controladora, soy práctica pero no quiero salir de mi zona cómoda, soy práctica pero no me quiero dejar sentir, no quiero prestarle atención a todo aquello que no me haga materializar lo que tengo en la cabeza que debo hacer. A veces, por ser prácticas, porque la practicidad pues también tiene sus luces, que nos permite materializar, organizarnos, pensar un poco simple, pero también tiene sus sombras y es tratar de llevarlo al extremo en lo cual todo lo que no sea práctico y no me arroje algún resultado material, pues lo quito. Y aquí quiero hablarles del trauma transgeneracional, ya que es lo menos práctico que hay en el universo y casi todos lo pasamos por alto, pues no tenemos tiempo para esas lágrimas que se quieren salir y no entendemos por qué. No tenemos tiempo para esa somatización en cuanto al cuerpo y la salud y para entender qué está sucediendo detrás. Pues resulta que hay unos estudios que dicen que en nuestro ADN se guarda el trauma de hasta 7 generaciones anteriores. Es decir, que si por ejemplo yo ahorita en la cuarentena viví una situación de crisis que se quedó registrada en mi cuerpo como un trauma, hay la posibilidad de que si yo no le doy voz, espacio y no lo trabajo, en el ADN de mis hijos y de los hijos de mis hijos y para allá en 7 generaciones, alguien somatice, alguien siente ese desespero, alguien siente ese ataque de pánico, pues lo que no se habla se guarda. Entonces a veces, en ser prácticos, tratamos de esconder todo eso que primero nos da miedo porque no sabemos qué estamos destapando. Segundo, si se trata de algo transgeneracional, es posible que no entiendas por qué te sientes así, si tu vida está bien, si tu infancia fue maravillosa. Y quizás aquí te traigo como una experiencia personal. Antes de ir a la experiencia personal, quiero recomendarte el libro de Mark Wallen acerca de, se llama Esto no empezó contigo, es maravilloso, tiene todas las evidencias científicas. Yo no creo mucho en científicamente comprobado, pero el libro me dio mucho sentido. Él habla de su trabajo con pacientes en constelaciones familiares, porque es psicoterapeuta, pero también es constelador familiar. Y el libro está muy bonito en cuanto a esto, si sientes que esto te llama, esto que estoy hablando hoy del trauma transgeneracional. El hecho es que, algunos lo saben, mi primera experiencia migratoria fue hacia Alemania. Mi abuelo paterno era alemán, huyó de la Segunda Guerra Mundial, estuvo 2 veces al borde de la muerte en su vida. Finalmente llega a Venezuela, que es mi país natal. Las condiciones en las que llega como refugiado pues no son muy idóneas, no podían trabajar, tenían que estar en un cierto lugar. El hecho es que él no hablaba mucho ni de Alemania ni de lo que había pasado. Nunca le dio espacio, nunca le dio voz. También como buen alemán era una persona bien reservada y bien callada. Cuando yo me mudo empiezo a tener ataques de pánico, empiezo a sentir que me perseguían. Yo pensaba que era todo, bueno, en Venezuela había delincuencia, que lo traía de allá, pero jamás lo había sentido en Venezuela. Me puse a indagar mucho tiempo después de por qué en mi cabeza yo estaba viviendo tan mal la experiencia de Alemania y todo se me desataba cuando escuchaba el idioma. Era algo como bien extraño para mí, pero yo era muy práctica y muy perfeccionista y no tenía tiempo para indagar en ese momento en eso. Hasta que me cayó el 20, me llegó la hora, me gané el bingo, conseguí este maravilloso libro, conseguí terapia con Sonia, ustedes la conocen, está en el Congreso, y pudimos indagar mucho acerca de cómo ese trauma se estaba alojado en mi cuerpo, cómo lo sentía cuando hablaba de eso. Cuando empezamos a destapar esta olla, esta caja de Pandora, yo empecé a investigar con mi familia paterna qué era lo que había sucedido, porque de eso no se hablaba. Hay muy poca información, sin embargo pudimos rescatar algunos que otros datos. Pues yo empezaba a sentir el cuello tenso, duraba 3 días con tortícolis,
incluso no podía hablar. Y fue cuando empecé a entender más allá de la mente, porque sí, yo era muy mental, tuve una época muy mental, que ciertamente el trauma se queda en el cuerpo, es un trauma que no es mío, es heredado, pero es mi decisión y mi responsabilidad atravesarlo. ¿Para qué? Para liberar a las generaciones que vienen y a mi alma futura, si es que creen en la reencarnación, yo la creo, de que no volvamos a pasar por esto. Entonces, a esto voy. Es siempre nuestra decisión si estamos cayendo en el papel de perfeccionista por creer que somos pragmáticas y prácticas, por creer que todo es la materialización de objetivos y de cosas físicas, cuando en realidad también vinimos a este mundo a trabajar heridas emocionales, vinimos a este mundo a vivir la vida con los sentidos, con todos los sentidos, a escuchar nuestros instintos y nuestra intuición, porque ella es la mejor que nos va a guiar en cuanto a decisiones. No hay evidencia científica, no hay terapeuta, no hay coach, no hay nadie que te pueda decir cuál es el camino de tu alma. Y eso es lo que estamos tratando de despertar en esta nueva era. Un camino un poco como vivían nuestros ancestros hace muchos años atrás. Cuando digo muchos años, imagínate mucho antes de la revolución industrial, imagínate mucho antes de todo lo que construyó este sistema en el que vivimos. Estoy hablando del matriarcado, en donde se escuchaba que había un hambre biológica y por eso yo salía a cazar, no salía a cazar por diversión, por ejemplo. Había un instinto de supervivencia, había un escuchar a las personas mayores en cuanto a experiencias, había un meditar y bajar información. Se sabe ahora que hay cuevas en las que hay jeroglíficos donde las personas no parecen humanas sino como extraterrestres. Se dice que hubo como un contacto entre otras razas estelares y nosotros, pero que no había esa percepción de tengo miedo, son extraterrestres, son malos. Estábamos como más abiertos a entendernos como parte de un todo. No sé si podamos volver a eso, honestamente no lo sé, pero a lo mejor el punto focal de este cambio de era en nuestra generación es al menos tratar de conectar con nuestro instinto materno. De esto hablamos en el live del domingo, de que lo que yo siento que no sé, pues si lo sé, está en mí, porque así como se aloja todo esto del trauma generacional, también se alojan enseñanzas que nos han hecho sobrevivir como especie. Por ejemplo, sabemos instintivamente que si hay una serpiente de colores nos alejamos y quizás no sepamos cuáles son venenosas y cuáles no, igual que las plantas. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué a los niños no les gustan los vegetales verdes, de hoja verde. Yo leí una teoría que decía que ellos dudan de las plantas porque hay plantas venenosas, y esto lo aprendimos de cuando vivíamos en la selva, en la jungla, de que no todo se podía comer. Entonces, es un poco escucharnos y volver a esa sabiduría ancestral que llevamos dentro, sin desmeritar a los científicos, a los médicos, claro que no, pero sí un poco hacer sentido dentro de nosotros de lo que vibra en sintonía. Para eso tenemos que quitar muchas capas de condicionamientos, de creencias limitantes, pero se puede. Y podemos comenzar por flexibilizar nuestras rutinas, por flexibilizar la forma en la que vemos el mundo, en que no todo es materialización de objetivos, sino que también una forma práctica de ver la vida es limpiar nuestro trauma, nuestro árbol genealógico, es limpiar y dejar sentir nuestras emociones. Una mujer muy práctica desde mi punto de vista es una mujer que escucha sus instintos, es una mujer que escucha su intuición, es una mujer que cuando toma una decisión la toma desde su sentir completo, no solo desde la mente. Una mujer muy práctica es la que no se queda aquí en la cabeza en pensamientos recurrentes negativos o en creencias limitantes, sino que va un poquito más allá y empieza a sentir ese escalofrío en el cuerpo, ese me duele la barriga cuando tengo una persona cerca, ¿será que no es buena para mí? Hay una historia de un millonario que hace negocios, y esta historia ya es para cerrar, que él cuando se va a reunir para cerrar un negocio importante, invita a la persona a comer, y si la comida le cae mal, él no cierra el negocio, pues él siente que al escuchar su cuerpo toma mejores decisiones. ¿Cuántas veces no hemos estado en una posición en la que sentimos que me huele mal, algo no me parece aquí?
Pero le empezamos a dar mente y mente y mente y mente y mente. Al final confiamos más en la mente, en la evidencia científica, en todo esto que hemos recogido a lo largo de la vida y no le prestamos atención a eso que no entendemos pero que nos dice que no, que eso es un poco la intuición, ¿no? Y después con el tiempo nos damos cuenta de, bueno, ¿y por qué lo hice? Entonces, mujer maravillosa, vamos a tratar de practicar la practicidad, el trabajo de la araña, el trabajo de la hormiga, pero con sentido. ¿Cómo con sentido? Hacia construir una hermosa telaraña que sea apta para nosotros, que venga de nuestro deseo, en donde escuchemos a nuestros instintos que hablan tan pero tan fuerte, a nuestro yo salvaje, a ese que sabe cómo encontrarle gozo y bienestar a la vida. Me despido de ustedes invitándolos a revisar nuestra página www.neptunetime.com. Les dejé el podcast número 9 que se llama Luces y sombras de la practicidad, en el cual les hablo de las consecuencias de desconectarnos de nuestros instintos. También les dejé el mito de Perséfone. Y en el blog, que también les voy a dejar el enlace aquí abajo, conversé sobre esta delgada línea entre ser prácticas y perfeccionistas, porque todo este tema va de la mano, pero quise separar el contenido para que no fuese mucho. Me despido con un abrazo neptuniano, también invitándolos a registrarse en nuestra masterclass 5 aspectos que no conocías del enojo y que te harán transformar la energía explosiva en una acción constructiva o positiva. De esto te vamos a hablar en la masterclass el próximo sábado 12 de septiembre. Te voy a dejar también el enlace por aquí abajo para que te registres. Por favor, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a nuestro canal.